Gracias a toda la gente que se ha conectado y está con nosotros aquí en Fembi en este live. Hoy queremos enfocarnos en la parte positiva, porque no todo fue feo, no todo fue negativo, y yo creo que eso lo tenemos que resaltar también, ¿no? Se tiene que hablar, que comentar. Entonces queremos hablar un poquito de cómo fue el 2020 para Fembi, ¿no? Para ti, Dani, desde tu punto de vista como presidente, 2020, ¿cómo fue? Bueno, como tú bien dices, primero saludos y muchísimas gracias por estar escuchando. Primero, para hablar un poquitico sobre el 2020, sí. Tienes toda la razón. Esto definitivamente, sin duda alguna, fue un año muy, muy complicado. Esto de la pandemia ha sido horrible, no solamente en los Estados Unidos, pero para todo el mundo. Aparentemente ya estamos saliendo de eso. Qué bueno, sí. Pero, como estás hablando, sí, hubieron muchas cosas que han pasado horribles. Pero a la vez, yo creo que en bienes raíces, en esto que está sucediendo en las compras de las casas, sí, en todos Estados Unidos, pero particularmente en el sur de la Florida y en toda la Florida, hemos visto un incremento en el valor de las propiedades. Hemos visto un incremento espectacular en el refinanciamiento de aquella persona que compró su casa posiblemente hace un año, 2, 5 años atrás, que han podido beneficiarse de las tasas de interés que han bajado para poder refinanciar y bajar ese pago mensual. Eso ha sido un excelente beneficio. E inesperado, ¿no? Porque tú no imaginarías que eso pasara en una situación con la que hemos pasado el 2020 desde tu experiencia, desde el punto de vista de Fembi. Eso es así. Mire, cuando esto comenzó, da la casualidad que yo estaba en febrero, estaba en Colombia, sí. Eso fue cuando primero empezaron a cerrar todos los negocios y empezó esto de la pandemia. Sí. Y yo la realidad pensé que, este año va a ser horrible en todos aspectos. Nunca me hubiese imaginado de lo que ha sucedido en este negocio de bienes raíces. Primero, por lo que estamos hablando del refinanciamiento, como las tasas de intereses bajaron, sí, pues obviamente millones de personas se acogieron a esos intereses más bajos y bajaron su pago mensual y se están beneficiando por ahí. Pero encima de eso, una cantidad de personas en todo el país, pero particularmente en Florida y en Puerto Rico, que han decidido dejar de rentar y comprar su propia casa. Y es algo irónico, porque en este tiempo tú creías como, no, tengo que ahorrar mi plata, no puedo estar haciendo como que grandes cambios o saltos financieros, porque quizás si voy a comprar una casa no me va a alcanzar, o si me va a alcanzar, o voy a quedar ahogado o ahorcada. Es irónico que también eso se vio en este 2020. Bueno, eso es precisamente lo que yo me imaginé que iba a suceder. Que la gente iba a aguantar, no iba a hacer nada. Yo sí pensé que las personas que ya eran dueños de casa iban a refinanciar. Nunca me imaginé que lo que iba a suceder con el interés que hay en la compra de su propia casa. Sí, sí, ahora entiendo un poco más. Porque cuando una persona está rentando, primero no está seguro, tiene una vivienda que no es estable, no sabe lo que va a pasar el año que viene. Ya cuando una persona es dueño de su propia casa, pues ya entonces tiene esa seguridad. Y obviamente al humano le gusta tener esa seguridad de su vivienda. Y yo creo que una de las razones por la cual hubo ese incremento en personas comprando su propia casa y en el interés de comprar casa es por eso, porque querían tener su propio hogar, la seguridad de tener su hogar, y encima de eso, como los intereses están tan bajos, pues se acogieron a eso también para asegurarse de tener un pago muchas veces por debajo de lo que estaban pagando en renta y con la seguridad que ese pago no le va a subir. Así que fue un año definitivamente muy interesante para bienes raíces. Hubieron muchas oportunidades. Excelente año en bienes raíces. Aquella persona que se compró su casa, excelente decisión. Yo sé que hay muchas personas que están inseguros todavía, que si deberían de comprar, si estoy rentando, que si pueden comprar. Esa es la duda más grande que las personas tienen. Y yo siempre digo que muchas personas se autodescalifican sin saber. Dicen, no, que yo no puedo comprar porque no gano suficiente ingreso, no tengo suficientes ahorros, o el crédito no lo tengo suficientemente bueno. Y eso no es así. Hay tantos programas, tantas flexibilidades para la mayoría de las personas. Es cierto, y yo creo que también algo que contribuyó a que este aumento de las compras es que mucha gente tuvo que trabajar desde casa, ¿no?
y se vieron como encerrados en lugares quizás pequeños, quizás que no eran su propio apartamento, su propia casa, y bueno, ¿qué voy a hacer yo el resto de mi vida? ¿Estar aquí encerrado? ¿Cómo hago? Mejor veo si puedo comprarme una casa, buscar un lugar más grande. E incluso aquí en Florida, mucha gente del norte vinieron para acá a buscar sus propiedades aquí con patio, que tenga jardín, que tenga espacio. Y lo interesante fue que pudimos, o el Estado pudo como proveerle eso, ¿no? Como a muchos compradores, a mucha gente de afuera. Pero ahora volviendo al tema que tú estabas hablando anteriormente, de que la gente se descalifica y todo ese tipo de cuestiones. Por eso es muy importante que aquí en FEMBI te ayudamos a prepararte para que llegues a ese punto exacto, ese punto como de caramelo para que vayas y compres tu casa. Es correcto, ¿no? Sí, como acabamos de explicar, muchas personas piensan que no, es que no gano suficiente ingreso para poder comprar mi casa. La realidad es que la mayoría de las personas no exactamente están seguros de cuánto es que van a pagar en hipoteca. Mira, una cosa que estabas hablando ahora, perdón que te cambie el tema, que me acabas de explicar, muchas de las personas que te estaban rentando posiblemente y entonces dentro de la pandemia tuvieron que empezar a trabajar de su casa y querían un local más grande para trabajar. Pero no es solamente más grande, lo que pasó con muchas personas que hemos hablado es que se encontraron en que durante este año se le terminó el alquiler. Y en ese momento el contrato de alquiler, y entonces tuvieron que durante toda esta pandemia ir a buscar otro lugar que rentar, sabiendo ya que para el próximo año van a tener que volver a mudarse. Muchas de esas personas, me alegro muchísimo, se asesoraron y vinieron y hablaron con nosotros y esas personas los preparamos para que pudieran ser dueños de sus propias casas. Así que cualquier persona, yo lo que le digo a las personas es, si no tienen duda, tienen alguna pregunta sobre los ingresos, sobre los ahorros que necesitan, sobre el crédito, hay tantas flexibilidades en crédito, en ingresos, para comprar una casa, lo que se requiere para comprar, lo que se le dice el pronto, el down payment, como lo quieran decir, el pago inicial con los gastos de cierre, muchas veces es menos de lo que requiere una persona que está rentando su propiedad, porque muchas veces te piden el primer mes, el segundo mes. ¿Qué es eso? Piden como 4 meses en adelantado. ¡Qué horrible! Y eso es así. Muchas veces compras tu propia casa con menos de lo que se necesita para comprar su propia casa. Bueno, un préstamo FHA, que es un préstamo garantizado por el gobierno federal, con 3.5% se compra su casa. Nada. Así que muchas veces mucho menos de lo que se requiere para rentar. Y ahora que hablaste de préstamos, vamos a comparar aquí en FEMBI el año 2019 con este año que vivimos, el 2020, en cuanto a los préstamos. Hubo un incremento de loans, de préstamos increíble, exponencial. Hubo también incrementos tanto en FHA, convencional, VA, pero mi pregunta es, ¿por qué hubo tanto incremento en convencional, Dani? Y repítele a la gente por qué vale la pena el convencional y comparémoslos un poquito. Bueno, hay muchas diferencias entre... Gracias a toda la gente que se ha conectado y está con nosotros aquí en FEMBI en este live. Yo soy Vanessa Brito, estoy muy bien acompañada de nuestro presidente, CEO, Dani, aquí en FEMBI. Mucha gente, ¿sabes?, tuvo un momento difícil, tuvo bajón, tuvo toda esa cosa que hemos vivido y que lo vemos todos los días en las noticias, pero hoy queremos enfocarnos en la parte positiva, porque no todo fue feo, no todo fue negativo, y yo creo que eso lo tenemos que resaltar también, ¿no? Se tiene que hablar, que comentar. Entonces, queremos hablar un poquito de cómo fue el 2020 para FEMBI, ¿no? Para ti, Dani, desde tu punto de vista como presidente, 2020, ¿cómo fue? Bueno, como tú bien dices, bueno, primero saludos y muchísimas gracias por estar escuchando. Primero, para hablar un poquitico sobre el 2020, tienes toda razón. Esto definitivamente, sin duda alguna, fue un año muy complicado. Esto de la pandemia ha sido horrible, no solamente en los Estados Unidos, pero para todo el mundo. Aparentemente ya estamos saliendo de eso. Qué bueno, sí. Pero, como estás hablando, sí hubieron muchas cosas que han pasado horrible, pero a la vez, yo creo que en bienes raíces, en esto que está sucediendo en las compras de las casas, en todo Estados Unidos, pero particularmente en el sur de la Florida y en toda la Florida, hemos visto un incremento en el valor de las propiedades.
hemos visto un incremento espectacular en el refinanciamiento de aquella persona que compró su casa posiblemente hace un año, 2, 5 años atrás, que han podido beneficiarse de las tasas de interés que han bajado para poder refinanciar y bajar ese pago mensual. Eso ha sido un excelente beneficio. E inesperado, ¿no? Porque tú no imaginarías que eso pasara en una situación con la que hemos pasado el 2020 desde tu experiencia, desde el punto de vista de FENBI. Eso es así. Mire, cuando esto comenzó, da la casualidad que yo estaba en febrero, estaba en Colombia, eso fue cuando primero empezaron a cerrar todos los negocios y empezó esto de la pandemia. Y yo la realidad pensé que, bueno, este año va a ser horrible en todos aspectos. Nunca me hubiese imaginado de lo que ha sucedido en este negocio de bienes raíces. Primero, por lo que estamos hablando del refinanciamiento, como las tasas de intereses bajaron, pues obviamente millones de personas se acogieron a esos intereses más bajos y bajaron su pago mensual y se están beneficiando por ahí. Pero encima de eso, una cantidad de personas en todo el país, pero particularmente en Florida y en Puerto Rico, que han decidido dejar de rentar y comprar su propia casa. Y es algo irónico, porque en este tiempo tú creías como, no, tengo que ahorrar mi plata, no puedo estar haciendo como que grandes cambios o saltos financieros, porque quizás si voy a comprar una casa no me va a alcanzar, o si me va a alcanzar, o voy a quedar ahogado o ahorcada. Es irónico que también eso se vio en este 2020. Bueno, eso es precisamente lo que yo me imaginé que iba a suceder, que la gente iba a aguantar, no iba a hacer nada. Yo sí pensé que las personas que ya eran dueños de casa iban a refinanciar. Nunca me imaginé que lo que iba a suceder con el interés que hay en la compra de su propia casa. Sí, ahora entiendo un poco más, porque cuando una persona está rentando, primero no está seguro, tiene una vivienda que no es estable, no sabe lo que va a pasar el año que viene. Ya cuando una persona es dueño de su propia casa, pues ya entonces tiene esa seguridad. Y obviamente al humano le gusta tener esa seguridad de su vivienda. Y yo creo que una de las razones por la cual hubo ese incremento en personas comprando su propia casa y en el interés de comprar casa es por eso, porque querían tener su propio hogar, la seguridad de tener su hogar. Y encima de eso, como los intereses están tan bajos, pues se acogieron a eso también para asegurarse de tener un pago muchas veces por debajo de lo que estaban pagando en renta y con la seguridad que ese pago no le va a subir. Así que fue un año definitivamente muy interesante para bienes raíces. Hubieron muchas oportunidades. Excelente año en bienes raíces. Aquella persona que se compró su casa, excelente decisión. Yo sé que hay muchas personas que están inseguros todavía, que si deberían de comprar, si estoy rentando, que si pueden comprar. Esa es la duda más grande que las personas tienen. Y yo siempre digo que muchas personas se autodescalifican sin saber. Dicen, no, que yo no puedo comprar porque no gano suficiente ingreso, no tengo suficientes ahorros, o el crédito no lo tengo suficientemente bueno. Y eso no es así. Hay tantos programas, tantas flexibilidades para la mayoría de las personas. Es cierto, y yo creo que también algo que contribuyó a que este aumento de las compras es que mucha gente tuvo que trabajar desde casa, ¿no? Y se vieron como encerrados en lugares quizás pequeños, quizás que no eran su propio apartamento, su propia casa, y bueno, ¿qué voy a hacer yo el resto de mi vida? ¿Estar aquí encerrado? ¿Cómo hago? Mejor veo si puedo comprarme una casa, buscar un lugar más grande. E incluso aquí en Florida, mucha gente del norte vinieron para acá a buscar sus propiedades aquí con patio, que tenga jardín, que tenga espacio. Y lo interesante fue que pudimos, o el Estado pudo como proveerle eso, ¿no? Como a muchos compradores, a mucha gente de afuera. Pero ahora volviendo al tema que tú estabas hablando anteriormente de que la gente se descalifica y todo ese tipo de cuestiones. Por eso es muy importante que aquí en FENBI te ayudamos a prepararte para que llegues a ese punto exacto, ese punto como de caramelo para que vayas y compres tu casa. Es correcto, ¿no? Sí, como acabamos de explicar, muchas personas piensan que es que no gano suficiente ingreso para poder comprar mi casa. La realidad es que la mayoría de las personas no exactamente están seguros de cuánto es que van a pagar en hipoteca. Mira, una cosa que estabas hablando ahora, perdón que te cambie el tema, que me acabas de explicar, muchas de las personas que te estaban rentando posiblemente y entonces dentro de la pandemia tuvieron que empezar a trabajar de su casa y querían
un local más grande para trabajar. Pero no es solamente más grande. Lo que pasó con muchas personas que hemos hablado es que se encontraron en que durante este año se le terminó el alquiler. Y en ese momento... El contrato de alquiler. Y entonces tuvieron que, durante toda esta pandemia, ir a buscar otro lugar que rentar, sabiendo ya que para el próximo año van a tener que volver a mudarse. Muchas de esas personas, me alegro muchísimo, se asesoraron y vinieron y hablaron con nosotros y esas personas los preparamos para que pudieran ser dueños de sus propias casas. Así que cualquier persona, yo lo que le digo a las personas es, si no tienen duda, tienen alguna pregunta sobre los ingresos, sobre los ahorros que necesitan, sobre el crédito, hay tantas flexibilidades en crédito, en ingresos, para comprar una casa, lo que se requiere para comprar, lo que se le dice el pronto, el down payment, como lo quieran decir, el pago inicial con los gastos de cierre, muchas veces es menos de lo que requiere una persona que está rentando su propiedad, porque muchas veces te piden el primer mes, el segundo mes. ¿Qué es eso? Piden como 4 meses en adelantado. ¡Qué horrible! Y eso es así. Muchas veces compras tu propia casa con menos de lo que se necesita para comprar su propia casa. Bueno, un préstamo FHA, que es un préstamo garantizado por el gobierno federal, con 3.5% se compra su casa. Nada. Así que muchas veces mucho menos de lo que se requiere para rentar. Y ahora que hablaste de préstamos, vamos a comparar aquí en FEMBI el año 2019 con este año que vivimos, el 2020, en cuanto a los préstamos. Hubo un incremento de loans, de préstamos increíble, exponencial. Hubo también incrementos tanto en FHA, convencional, VA, pero mi pregunta es, ¿por qué hubo tanto incremento en convencional, Dani? Y repítele a la gente por qué vale la pena el convencional y comparémoslos un poquito. Bueno, hay muchas diferencias entre los préstamos. Sí, este año tuvimos un incremento en préstamo convencional. Los préstamos convencionales sí han aumentado las flexibilidades para aquella persona que compre su casa. Sí. Pero también la ventaja del préstamo FHA es que es mucho más flexible en cuanto a crédito y en cuanto a ingreso. Así que por esa parte es mucho más fácil calificar para un préstamo FHA. Pero este año, como tú bien dices, los préstamos convencionales, muchas personas se acogieron a esos préstamos, primero porque los intereses están extremadamente bajos. Cierto. Y eso fue así, eso le funcionó a muchas personas. Pero en cuanto a la producción entre el 2019 y el 2020, increíblemente la producción nuestra aumentó sobre el 60%, llegando a un 70% de un año al otro, que te digo que fue completamente inesperado. ¿Desde cuándo tú no veías un cambio así como un crecimiento tan grande? Yo creo que llevas ya 23 años en esto. Sí, ay, por Dios. Ay, le saqué la cédula, Dani. Eso. Sí, experiencia, eso es positivo, Dani, no lo veas así. Está bien, lo voy a ver así. Muchos años, desde 2005 no se había visto un crecimiento así tan espectacular, pero es muy diferente, porque en aquel entonces los préstamos eran diferentes, era una burbuja. Aquí en este caso ha sido muy diferente. Las razones por las cuales el mercado ha aumentado en precio, ha aumentado todo, muy diferente la situación. Ahora, con este gran año que tuvimos aquí en FEMBI 2020, ¿qué esperas tú para el año que viene? ¿Cuáles son las proyecciones de FEMBI para el próximo año? Bueno, muchos economistas están proyectando que para el año que viene el número de refinanciamiento supuestamente va a bajar, porque aparentemente están proyectando que los intereses no se van a mantener así de bajo por mucho tiempo. Pudiera ser así, pudiera ser que los intereses no se mantengan a estos niveles, porque la realidad es que estamos a unos niveles que nunca se han visto en este país para comprar una casa. Bueno, para todo, los intereses están extremadamente bajos. Pero a la vez yo creo que este interés en las personas comprar su propia casa, yo creo que eso va a seguir motivando a las personas, creciendo. Yo creo que el movimiento
en compra de casa va a seguir. Yo creo que el % de personas que es dueño de su propia casa este próximo año definitivamente va a aumentar, igual que aumentó en el 2020. Claro. Así que definitivamente para aquella persona que no ha comprado y sigue rentando, yo creo que hay muchas oportunidades todavía para que... Hay chance. Para que sí, definitivamente. Y algo chistoso es que mucha de esta gente, economistas y gente de finanzas, hacen sus proyecciones, sus predicciones, por decirlo así, y nunca a veces pasa lo que dicen, ¿entiendes? ¿Sabes? Como siempre como que hay que esperar y estar, bueno, preparado y atento para poder tomar este tipo de decisiones, y en el caso nuestro aquí de comprar tu casa o de refinanciar tu casa. Ahora, también este año se vio mucho aumento en refinanciamiento. Sí. En las personas, me decías tú anteriormente, que compraron la casa hace 1 año, 2 años, 5 años. ¿Y cuáles han sido esos beneficios? Porque el refinanciar no solamente te ayuda quizás a obtener un porcentaje, como es de la tasa más bajo, sí, pero también tú puedes sacar dinero para eso. ¿Y qué haces con todo eso? Bueno, cuando una persona hace un refinanciamiento, obviamente el propósito de hacer un refinanciamiento es bajar el pago mensual. Okay. Pero muchas personas cuando hacen un refinanciamiento no solamente hacen un refinanciamiento del préstamo de la casa para bajar el pago mensual de la casa. Muchas personas cuando hacen un refinanciamiento sacan dinero. Lo reciben, sí. Reciben el dinero. Ese dinero se puede usar para muchas cosas. Se puede usar para hacerle mejoras a la casa. Ajá. Si tiene una inversión que quiere hacer, si quiere comprar una segunda propiedad para hacer de inversión, sí, también se puede hacer. Que muchas personas no están seguros. Dicen, bueno, si hago un refinanciamiento, ¿es solamente para el préstamo que tengo o puedo sacar más dinero para hacer otras inversiones? Definitivamente que también se puede utilizar el refinanciamiento para sacarle dinero a la casa. O sea, casi que todos los partidos involucrados, los parties, ganan. Es como un win-win. Sí, definitivamente. Eso es así. En esta situación. Otra cosa, perdón que sí, te interrumpa, Vanessa. Muchas personas también se piensan y nos dicen, no, mira, que el problema es que ya yo tengo mi préstamo hace 10 años y entonces si hago un refinanciamiento tengo que comenzar de nuevo y entonces me van a durar 30 años. No, mira, eso no es necesariamente así. Usted si tiene un préstamo que hizo hace 10 años y era un préstamo a término de 30 años, pues usted puede refinanciar ahora. Primero que lo puede hacer a 10 años con un pago menos de lo que está haciendo, pero también pudiera refinanciar a otros 30 años, que es cierto, le va a extender el término, pero pueden ajustar su pago para terminar de pagar ese mismo préstamo durante los 20 años que le quedan, sí, pagando mucho menos de lo que están pagando ahora. Así que y son muchas personas que se piensan, no, pero es que yo llevo pagando mi préstamo hace 10 años, hace 12 años, y no quieren refinanciar porque se piensan que van a comenzar de nuevo. Definitivamente que eso no es así. Si usted está pagando su préstamo hace 10, 12, 15 años, definitivamente si usted puede bajar el interés, le conviene refinanciar y va a terminar de pagar el préstamo durante el mismo periodo de tiempo, sí, pero pagando mucho menos mensual. Dani, ¿y qué hay gente como ese caso que tú dices que lleva 10 años, quizás 15 años pagando su préstamo y de repente ven una casa nueva que les gusta y dice frena porque, ay no, estoy metido en esta casa, no puedo mudarme? Hay como oportunidad, o sea, Fenby puede ayudar a que, mira, si quieres cambiar de casa, si quieres mudarte a algo nuevo, te apoyamos con eso. Bueno, la ventaja en estos momentos es si una persona quiere vender su casa para comprar otra casa, la venta de la casa le va a ser bien fácil, porque hay mucha demanda, sí, para compra de casa. Ahora, van a tener que buscar otra casa que les guste, que yo lo que les recomiendo a una persona que está interesado en mudarse o comprar otra casa, es que antes de que venda su casa, vaya a ver en el mercado qué es lo que hay disponible, qué casas pueden comprar antes de vender su casa, porque para no quedarse en el aire. Sí, pues, no, sería horrible que vendan su casa y entonces no tengan dónde ir a vivir. Es cierto, es verdad. Ahora, con todo esto que estamos hablando, no es que estamos diciendo que ya cerramos Fenby por el resto del año, que ya se acabó el negocio. No, nosotros estamos continuando recibiendo clientes, recibiendo llamadas, asesorando gente por todo el resto del año. Y tenemos más cierres en las próximas semanas. Sí, a fines de año muchas personas quieren cerrar antes de fines.
tienen mucho interés de cerrar antes de fines de año para beneficiarse sobre el homestead exemption o los impuestos sobre la propiedad. Cierto, sí. Pero definitivamente lo que queda del año, a principios del año y el resto, estamos aquí para asesorar a cualquier persona que no sepa, para prepararlos para comprar. Si usted no está seguro, cualquier persona que no está seguro si puede comprar, si debería de comprar, si está preparado, qué tuviera que hacer para comprar, pues para eso estamos nosotros acá. Claro, es un buen momento. Todo es preparación, como tú decías, asesoría, tomarse el tiempo para poder llegar a ese momento adecuado y así comprar tu casa. Y aquí en Fenby te ayudamos. Y ahora, Dani, antes de despedirnos, antes de irnos y de todo eso, yo quiero que puedas agradecer a todas esas familias que confiaron en nosotros esta semana, este mes, en este 2020, dieron ese gran paso y compraron su casa o refinanciaron con nosotros. ¿Qué les tienes que decir a ellos? Yo les tengo que agradecer todo a esas personas que confiaron en nosotros, porque obviamente todos sabemos hay muchas alternativas que pudieron utilizar, otras financieras, otros bancos hipotecarios. Me gustaría pensar que el servicio que proveemos nosotros es mejor, pero lo es. Definitivamente les agradezco mucho. Yo, mi familia y toda la familia de Fenby, les agradecemos a todas las personas que decidieron utilizarnos a nosotros y que nos dieron la oportunidad de ayudarlos. Igual que tengo que agradecerle muchos a todas las compañías, a todas las compañías de realty, a todos los realtors, a todos nuestros socios. Nosotros hacemos préstamos a muchas de las cooperativas y de los credit unions aquí en el sur de la Florida. Les agradezco mucho a ellos también por confiar a estos bancos que nos refieren a nosotros todos los préstamos hipotecarios. Definitivamente les agradezco mucho a ellos y quien confíen en enviarnos sus clientes a nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Qué bueno. Y ahora, Dani, ahora sí te pongo en el spot con esta pregunta. ¿Ya tú hiciste tus compras navideñas? No. Bueno. Mira esa cara. Sábado comienzo. Este sábado. ¿Y qué quieres tú en Navidad? ¿Qué deseas tú? Aparte, no sé, un regalo, algo especial. Yo lo que quiero es que se acabe este COVID. Es lo que yo quiero. Es todo lo que queremos. Eso es todo lo que yo quiero. Yo creo que estamos en camino a eso, Dani. Yo creo que sí también. Yo espero un año 2021 que sea excelente para todos. Muy bueno, de verdad. Así que gracias, Dani, por muchas gracias, muchas felicidades, muchas felicidades a todos y muchas gracias de nuevo. Nosotros nos despedimos, pero como siempre le decimos, comentarios, preguntas, dudas, los pueden dejar aquí abajo en la sección de comentarios, nos pueden escribir por privado. Como ya saben, Fenby va a seguir laborando, vamos a seguir operando durante todo lo que queda de este diciembre del 2020 para despedirlo y que no vuelva nunca más. Y también para toda la gente que quiere empezar a dar esos primeros pasos a comprar su hogar. Así que gracias por estar ahí todos y todas conectadas y conectados. Chao, feliz tarde.